Marcelo D'Alessio, tomó eso y lo utilizó para apretar y extorsionar a un empresario aduanero llamado Gabriel Traficante. En la misma declaración, Estiuso dijo que era Elisa Carrió quien lo defendía a usted, quien se valía de información de D'Alessio para forzar su salida o involucrarlo a usted en cuestiones que tenían que ver con actos delictivos en la aduana. ¿Estas son las presiones? ¿Estas eran las mafias de las que usted habla? No conocía la declaración de Estiuso, no sigo la causa. Digamos, yo fui a declarar, me convocó el juez Ramos Padilla, fui a declarar, no sigo la causa. No tenía idea que había declarado eso. Ahora, no entiendo cuál es el vínculo que él hace entre, teóricamente, lo que pasa con Elisa Carrió con lo que pasó conmigo. No entendí ese vínculo. Brevemente, cuando usted lo acusa, le avisa a Abad por teléfono un regreso que tiene usted desde Campana, que está fuera del gobierno. Allí Elisa Carrió hace una presentación donde defiende su gestión. Y en esa presentación dice que quien estaba enquistado en la mafia de la aduana era gente vinculada con Estiuso. A partir de esta situación es que Estiuso dice, me involucraron a mí por defenderlo a Gómez Centurión. Yo no tengo nada que ver, miren para ese lado. Ah, no tenía idea. Tampoco conozco la presentación que hizo la doctora Carrió en la justicia, porque no la hizo ese viernes, la hizo el martes siguiente. Sí. Pero no tenía idea que esa había sido la argumentación. Concretamente, Estiuso lo que dice es que... Ahora, Estiuso queda siempre bajo sospecha por su desarrollo y por su desenvolvimiento en la AFI. Bueno, en esta causa lo tomaron como querellante, no como sospechoso, sino como víctima. En esta causa sí, claro. Bien, se queda un ratito más, ¿no, Gómez Centurión? No, me voy, tengo otro compromiso. Se tiene que ir, Gómez Centurión. ¿Qué hago, Albano? Un tacle. Lo despedimos. Un tacle. Gómez Centurión, gracias, muy amable. Invíteme otro día. Ahora quiere que lo invitemos otro día. No sé, tiene que hablar con la producción acá. Bueno, bárbaro. Le agradezco, yo lo hablo. Le agradezco gracias, mucho. Rosario. Le agradezco mucho. Voy a saludar al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Intendente, gracias por venir. ¿Cómo estás, Rosario? A ver, la situación económica y social es muy delicada en la Argentina. Sí, por supuesto. Acá estamos hablando de la macro, pero tenemos que hablar de la micro. Yo tengo algo acá que me parece interesante, porque los intendentes, siempre decimos, son los primeros que escuchan los reclamos, los pedidos. Y acá, canasta popular, Hurlingham, cuidamos el bolsillo de nuestros vecinos. ¿Cómo hace Hurlingham para cuidar el bolsillo de los vecinos? ¿Se puede hacer esto? Sí, por supuesto. Junto a los vecinos, junto a los comerciantes, las comerciantes, a los supermercadistas locales, 22 productos que forman parte de la canasta básica, que tiene el kilo de yerba a 75 pesos, cuando está a 150 pesos en alguna cadena de renombre de supermercado, que tiene un kilo de azúcar a 30 pesos, que tiene un litro de leche de marca a 35 pesos. O sea, nosotros nos dedicamos... ¿Y cómo se logran esos precios? Teniendo en cuenta lo que pasa en la generalidad, que no son esos los precios. Se logra a partir de un acuerdo en donde el esfuerzo de los comerciantes, el esfuerzo del municipio en función de los tributos. Nosotros, Rosario, a los 44 panaderías que hay en Hurlingham, las eximimos de la tasa de seguridad e higiene y logramos vender el pan a mitad de precio, ¿no? Y es lo que venimos haciendo estos 44 meses para cuidarle el bolsillo a nuestros vecinos, porque en definitiva en mi distrito los jubilados, que son 40.000, de los cuales 25.000 cobran la mínima, 11.500 pesos, están 3.000 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria. Y a esto hay que sumarle los remedios que eligen en la farmacia de comprar, y esto hay que sumarle, yo escuchaba los análisis económicos, a esto hay que sumarle que mientras tanto se discute la macro, en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, en el país todo, cierran pymes todos los días, no alcanza la plata, el poder adquisitivo está explotado, la matriz productiva de la Argentina y del conurbano implosionó. A ver, intendente, ¿hay manera de interpretar, como dijo Gómez Centurión recién, que el Frente de Todos le haya pedido al fondo que no haga el préstamo? No, yo digo, a ver, Alberto Fernández ha sido muy claro. El Fondo Monetario y el gobierno son los responsables de esta catástrofe social. Y me parece que esto hay que resumirlo. Yo siempre digo, Rosario, escuchábamos hace un año, cuando Lagarde presidía el fondo y estábamos prácticamente enamorados de ella, que el fondo era bueno. El fondo venía bueno y era más bueno y venía a resolver... El fondo vino a resolver los problemas del gobierno de Macri, no vino a resolver los problemas de los argentinos. El Fondo Monetario, la plata del Fondo Monetario, no puso en marcha una línea de producción, no ayudó en nada de lo que tiene que ver con el mercado interno, al que este gobierno no
no le dio absolutamente bola nunca. Dijimos, Rosario, ojo con la apertura de importaciones. Había una política de sustitución de importaciones que en nuestros distritos, en la economía regional, era maravillosa. Los zapatos, las textiles, las metalmecánicas, las importaciones, que era la famosa puerta abierta al mundo, derrumbó este mercado y, por supuesto, el trabajo de los argentinos y las argentinas. Intendente, la gobernadora Vidal dijo el 12 de agosto que trabajaba respecto de la posibilidad de anunciar medidas para paliar la situación de los que más están sufriendo. Hasta ahora no hemos conocido ninguna medida. ¿Se comunicó con usted, por ejemplo, la gobernadora? No, pero la gobernadora decidió ser parte del proyecto político y económico de Mauricio Macri y no de defender a los bonaerenses. Y en algún momento, los que hacemos política, los que administramos, tenemos que tener en claro qué intereses defendemos, Rosario. Yo defiendo los intereses de los vecinos y las vecinas de Burlingame y ella tendría que defender los intereses de los bonaerenses. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. 14 millones y medio están en el conurbano. ¿De qué vive el conurbano? ¿Cómo se sostiene? Con la industria, con el comercio mayorista y con el comercio minorista. Parece que está mal. Eso explotó. Parece que está mal. Eso explotó y la gobernadora Vidal no lo defendió. Vamos a preguntarle a Lucía, porque tiene información respecto que pareciera que la gobernadora Vidal intenta patear el tablero en algún modo, Lucía. Sí, lo podemos interpretar así, Rosario. Mira, hoy Vidal tuvo una reunión de gabinete ampliado con 300 funcionarios. Sí. La gobernadora llegó tarde. ¿Y qué dice? Bueno, llegué tarde porque me quedé hablando con Hernán Lacunza, ¿no? Su ex ministro que ahora pasó al gabinete nacional, y le dije, Hernán, no cedas ante las presiones políticas, vos pensá en los argentinos. ¿A qué se refiere? La gobernadora le dio un consejo al ministro. Al ministro. Un ministro de su confianza, una confianza Claro, que ella bueno, no tenía con Duhovne. Claro. Bueno, la gobernadora empezó a presionar y se lo dijo ayer a Macri. ¿Te acordás que ayer estuvo ella en la reunión durante varias horas con el presidente, con Lacunza y con otros funcionarios? Le dijo a Macri que ella necesita fondos de nación para poder lanzar estas medidas paliativas de alivio económico que ella todavía no pudo lanzar porque la nación no le está dando fondos. Una gobernadora que intenta de algún modo plantarse, una reunión bastante tensa ayer entre Vidal y Macri. La gobernadora empezó a pujar de nuevo por el fondo del conurbano, que son 25.000 millones de pesos que la provincia le está exigiendo a Nación. Macri que le dijo, bueno, cuando salgamos de este momento tan tenso, vamos a ver si te podemos dar el fondo del conurbano. Lacunza repitió lo mismo, por eso Vidal hoy empezó con la presión pública ante todos sus funcionarios. Bueno, sí. Ahí suspiró, intendente. ¿Por qué? Sí, porque en definitiva han sido muy malos para gobernar, muy malos. Han sido... Yo tenía la idea de que estos CEOs, empresarios que venían al gobierno con Macri, no iban a ser nunca sensibles ni solidarios, pero sí podían ser eficientes. No fueron ni sensibles ni solidarios y son unos inútiles. Digo, nunca han logrado entender en la cercanía lo que le pasa a los que están del otro lado de la cámara, que es la vida cotidiana, ¿no? Que es la vida cotidiana, que es poder tener una familia sentada a la mesa comiendo un plato de comida los mediodías y las noches, y un padre que tenga laburo y un pibe que tenga una buena escuela y un buen hospital provincial o nacional para atenderse. Nunca lo vieron, nunca les interesó, y es todo tarde, porque en definitiva todas las medidas que toman, las toman pensando en octubre, las toman pensando, tenemos un presidente desorientado, es un boxeador arriba de un ring, tirando piñas al aire, muy desorientado, y eso no es bueno, porque nosotros tenemos dos fechas que son muy claves, Rosario. El 27 de octubre y el 10 de diciembre. Sí. Hacia ahí hay que ir, hacia ahí vamos, hacia ahí va la democracia, a votar el 27 de octubre y hacer el recambio institucional y constitucional el 10 de diciembre. Y pensar en contarle a los argentinos, vamos a desdolarizar las tarifas, vamos a cambiar el sistema tributario de impuestos para que se incentiven y se beneficien los que invierten, generan empleo. Pichetto, hay que contar lo que vamos a hacer. Pichetto, que es un hombre del peronismo, si bien ahora acompaña al presidente de la Nación, dijo que el kirchnerismo lo que quiere es que esto se incendie absolutamente para después venir y dar una solución. Es que esto es muy viejo. Dejaron de hablarle a los argentinos. No les importa nada lo que dicen. Dejaron de hablarle a los argentinos. Están tirando títulos al aire porque no tienen cómo resolver esto y porque ahora es donde tiene que estar la templanza y la capacidad de un presidente para hacerse cargo de este desastre. Pero bueno, es la primera vez que yo veo en estos 35 años, Rosario, que el que gana las elecciones tiene la culpa de lo que está pasando. Es una locura. A ver, incorporo también a otros de nuestros invitados, a Eduardo Beliboni del Polo Obrero y a Germán Martínez, que es candidato a diputado de Santa Fe. Hoy las organizaciones sociales, partidos de izquierda, nutrieron las calles de la ciudad de Buenos Aires contra el ajuste.
Y después vinieron estos anuncios del ministro. Sí, para agravar la situación que ya es de por sí muy grave, porque un default de la deuda implica una renegociación, implica estirar los plazos pero no resolver el problema. Hoy hubo, no solo en la capital, sino en todo el país, 200.000 trabajadores ocupados, desocupados y cooperativistas que no aguantan más y que no pueden esperar a octubre. Lamento contradecir al anterior participante del programa que dijo que el objetivo es octubre. Para los trabajadores el objetivo es mañana. ¿Qué comemos? Los salarios no han sido aumentados. Dice que no llegan a octubre así. Por supuesto que no se llega. No lo digo yo solo, lo dijeron hoy 200.000 personas en la calle. Lamentablemente no lo dice la CGT. Está tranquila, esperando, no da ninguna respuesta. Los empresarios de este país y los especuladores financieros, el segundo día, al día siguiente de las elecciones, salieron a defender sus intereses y llevaron al dólar a 60 pesos. Nos preocupa que el candidato Fernández diga que está bien el dólar a 60. ¿Para quién está bien el dólar a 60? Para los que trabajamos, obviamente no, porque nuestro salario quedó devaluado inmediatamente después que se produjo esa devaluación con la corrida de los precios. Ahora volvimos a tener un aumento del dólar. Es decir, no llegamos los trabajadores, a lo mejor otros sí, pero los trabajadores en este país no llegamos a octubre, no llegamos a la semana que viene. La situación social es dramática en los barrios. Por eso, sin micros, digo esto porque nos acusan de choriplanero, de micros, como dijo la gente que fue el sábado, que obviamente no tomó micro porque la mayoría venía de Recoleta, con lo cual con el subte estaban rápidamente en la Plaza de Mayo. Nosotros que venimos de los barrios del kilómetro 47 de La Matanza, de José Cepaz, de Berazategui, de Varela, de Almirante Brown, que es donde yo vivo, vinimos en tren y en subte hoy. Y fuimos 200.000 personas que decimos que esto no va más, que hay que pararle la mano a este ajuste que continúa despiadadamente sobre la mayoría de la población trabajadora. A ver, lo tengo a Agustín, lo tengo a Lucía que quieren hacer preguntas. Ya voy con el otro invitado. Sí, no, digo, primero una aclaración que, el hecho de haber declarado en su momento que el dólar a 60 estaba bien, tenía que ver más con un mensaje que se reclamaba de calma en los mercados financieros para tratar de contener una situación que de hacerse cargo de la devaluación que había ocurrido, donde todos sabemos el impacto que eso tiene y que debería evitarse. Ahora la pregunta es, hoy el ministro dio un conjunto de medidas orientadas nuevamente hablándole al mercado financiero. Ignoraron porque no hubo ninguna mención a lo que pasó hoy por las calles, que tuvo la ciudad completamente detenida a partir de esta movilización. Hubo una. Dijeron que me iban a meter preso. En Clarín de hoy dice que van a hacer la denuncia y que a mí me van a meter preso. Lo quiero denunciar porque Clarín dice que hubo una medida que tomaron que me van a hacer una denuncia para meter preso. Sí, en el gobierno estaban diciendo hoy que le quieren hacer una denuncia penal por el bloqueo de las autopistas y que además dicen que esto simplemente beneficia al gobierno porque esto es lo que se viene si en octubre gana el peronismo, que no haya un control de las calles y que cada uno pueda bloquear, cortar autopistas y hacer Si lo sigue que esta quiera. política no va a haber ningún control en la calle, se los puedo asegurar, porque la gente está desesperada y concurre hasta con su familia, porque no tiene dónde dejarla, a reclamar lo elemental, que haya trabajo, que haya una asistencia cuando no hay trabajo, que los comedores populares tengan leche. No hay leche en los comedores populares. ¿Y saben lo que me dijo el gobierno cuando le reclamamos la leche? Dijo que hay empresas, que son 3, que hacen la leche en polvo, que están acopiando la leche porque dicen que están esperando un aumento mayor del dólar. Yo le contesté al funcionario, digo, ¿por qué no van y hacen algo con eso? Expropian esa casa de leche que tiene que darle la leche a los chicos que no tienen para comer? Estamos en una situación dramática. Germán Martínez. ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. A mí me parece que, agregando principalmente a lo que decía el intendente Zabaleta, me parece que Mauricio Macri está inundando la vida cotidiana de los argentinos de zozobra y de angustia, ¿no? No solamente porque elige dar señales exclusivamente al mercado o a los mercados, como le llama, sino porque además deja de lado a millones de argentinos que tienen una agenda absolutamente distinta. La de los reclamos de hoy, que yo soy de Rosario, se dio una situación similar en la ciudad de Rosario. Mirá, el día viernes estuvimos con Agustín Rossi en Gobernador Crespo, en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Un industrial de la madera que prácticamente están tachando los días del almanaque para ver cuánto falta hasta el día de diciembre, ¿no? Te pongo un tercer caso, una empresa metalúrgica, autopartista, Link, en Rosario, 30 trabajadores en la calle. ¿Quién le habla a ellos? Me parece que en ese sentido es interesante plantear también, porque a veces en el vértigo van pasando las horas y
ni siquiera recordamos que hoy amanecimos el día, lo traje a propósito, Rosario. La Nación, los mercados volvieron a alterarse y el gobierno culpó a Alberto Fernández. Clarín, Fernández criticó al FMI y el Central debió vender más de 300 millones de dólares. Arrancamos el día así, con toda la responsabilidad puesta sobre Alberto Fernández. Y con el correr de las horas, la misma dinámica económica llevó a que quede claro que el 100% de la responsabilidad está en manos de Mauricio Macri, del equipo económico y del Fondo Monetario Internacional. En eso también hay que ser claros, porque a mí me parece que en el intento de meter todo en la misma bolsa no quedan claros quiénes son los responsables y dónde está la esperanza de la enorme mayoría del pueblo argentino. Ahora, a ver, le pregunto al intendente a todos. El presidente dice que escuchó, pero que del otro lado ya se dejó de lado la moderación y están apostando a que esto empeore. No es una cuestión de moderación. A ver, el candidato Fernández contesta los WhatsApp del presidente cuando el presidente lo requiere, lo ha dicho. Cuando necesites algo, llamá. Pero en definitiva es el presidente el que tiene que tomar las decisiones. No es una responsabilidad nuestra. Digo, hay que hacerse cargo a estas dos fechas que dije, a octubre y a diciembre, de poder ordenar. Digo yo, que tratemos de recordarlo a Macri por los últimos 4 meses de gobierno, que pueda ordenar esto, y no porque los 44 anteriores fueron un desastre. Digo, a ver, la culpa no es ni del dólar, ni del viento, ni de la nieve. La culpa es de la política económica del gobierno de Macri. Esto está claro y está claro. Ahora, para los argentinos. ¿Cómo se hace con lo que estaba diciendo el compañero? Digo, y ayer el padre Paco Oliveira dio una imagen, pero no es una metáfora. Dijo que en los barrios donde él está, hacen fila para llegar al tacho de basura, a ver qué pueden sacar de ahí para comer. Nosotros tenemos 86 comedores y merenderos, que no solamente desde la merienda o desde el almuerzo, Rosario, sino también desde el abordaje de salud, desde las políticas de género, porque la violencia también se está generando a partir de esta crisis económica en las familias. Entonces, la verdad es que yo quiero transformar eso el año que viene en talleres de capacitación con los movimientos sociales que están en los barrios acompañándonos en esta enorme tarea de contener socialmente. Digo, hemos tenido una prudencia enorme, no en función de lo que pide el presidente, sino también de entender qué es lo que le pasa a nuestra gente. Hemos hecho un trabajo, la experiencia que hemos adquirido estos 3 años y medio, Rosario, de hacernos cargo de políticas como la de salud, la de seguridad y la de educación, que son competencia provincial o nacional. Es enorme y lo hemos hecho y lo vamos a... Imagínate, lo hicimos 44 meses con la expectativa de ver que va a haber una Argentina distinta después del 10 de diciembre, con consumo, con producción, con trabajo, con laburo, con empezar a ordenar este tema de la deuda, ¿no? Con desdolarizar las tarifas, con cambiar el sistema de impuestos, lo he dicho. Es importante que le digamos a los argentinos a dónde los vamos a llevar, porque yo siento que lo que estamos contando ya lo saben, porque lo viven. Eduardo, ¿alguna respuesta a la movilización de hoy, además de la denuncia penal? No, lamentablemente no. Y el gobierno insiste, el gobierno parece que no leyó, dice que escuchó Macri, no sé quién escuchó. Pero claramente no escuchó a los movimientos sociales, a las organizaciones piqueteras, que presentamos un petitorio hace 20 días. Para cuestiones elementales, Rosario. No estamos hablando, no le vamos a pedir a este gobierno que abra fuente de trabajo, la cierra todos los días. Se está produciendo un fenómeno que debería ser, prestarse mucha atención, que es que la persona que hoy pierde el trabajo, como el taller del que hablaron recién o la empresa del que hablaron recién en Rosario, y que no cobra indemnización porque la patronal va a la quiebra, no cobra indemnización. Entonces, de una persona que cobraba 20, 25, 30 mil pesos y que tenía arreglado su día a diario, su alimentación diaria, pasamos a que esa familia está en la indigencia. Porque la persona perdió el trabajo y no tiene ahorros. No tiene una indemnización con la que esperar unos meses. Entonces, por eso estamos haciendo un llamado a las centrales sindicales que hay que dejar la tregua, que tenemos que salir a la calle y parar este ajuste. Esas situaciones de emergencia, el gobierno no las está escuchando. Los programas sociales en la Argentina, en esta Argentina, que todos calificamos muy claramente acá, están cerrados. Germán. Están cerrados. Sí, yo creo que en esto de no escuchar, una cosa es lo que se dice desde el marketing o la comunicación política y otra cosa distinta son las actitudes concretas. Mira, Rosario, hoy estamos discutiendo estas 4 acciones que tienen que ver con el reperfilamiento de la deuda, ¿no? Cuando a principios de mayo del 2018 hubo un primer anuncio de inicio de acuerdo por 30.000 millones de dólares en aquel momento, el bloque nuestro de diputados nacionales
pidió que antes de tomar cualquier decisión vengan al Congreso y por favor expliquen cómo estaba la situación de la deuda. No lo hicieron. Junio, ya no eran 30.000 millones de dólares, eran 50.000 millones de dólares. Le dijimos, por favor, vengan, porque este acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Se valieron de un artículo de la Ley de Administración Financiera. Pero ahora el Congreso va a tener que ahora que está complicado el Congreso. Vos lo dijiste al arranque perfectamente, sí. Rosario. En el momento en que las papas queman, el Congreso... Ahora, ¿hay realmente un deseo de que este tema se discuta en profundidad? Porque yo tengo la obligación de pensar que el presidente de la Nación, al otro día de las elecciones, culpó al pueblo argentino que lo había votado Alberto Fernández. A las pocas horas estaba culpando al candidato más votado en las elecciones y ahora tira el fardo al Congreso. ¿Qué es lo que quiere Macri verdaderamente? A ver si vamos a hablar un ratito, Néstor, del tema de la justicia. Tenemos varias cuestiones. Arranca, dale. Bueno, en Ciudad Gótica siguen pasando cosas y esas cosas que pasan tienen que ver... Escucha esta historia porque es realmente insólita. Vamos. El viernes pasado, no, lo anterior, se presentó ante el Juzgado Federal de Ariel Lijo un abogado diciendo que había trabajado para la AFI, que tenía la doble tarea, el abogado y agente de la AFI, y que su función como agente de la AFI era informarle a la agencia cómo avanzaba, cómo evolucionaba la causa contra los directivos de Independiente, especialmente Hugo y Pablo Moyano, que tenían radicada en el juzgado de Avellaneda. Recordamos, el juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, fue apartado del cargo después de recibir la visita de agentes de la AFI, esto reconocido incluso por los propios titulares de la AFI. Sí, visita donde le sugerían que tenía que detener a Pablo Moyano. Bueno, en sintonía con eso es lo que cuenta este abogado. Vamos a mantener su identidad en reserva por razones más que obvias. Se presentó ante el juez Lijo y pidió ser tenido como parte querellante en una causa por coacción. ¿De qué lo coaccionaron? Bueno, él cuenta que sus superiores le dijeron que tenía que ir a ver a su cliente que estaba detenido en la causa de Carzoglio, en la causa de Independiente, para convencerlo de que hiciera una declaración que involucrara en una asociación ilícita a Hugo y Pablo Moyano. Cuando él le dijo, vea, yo no puedo hacer esto porque mi cliente tiene que defenderse, tranquilo, que si él declara eso, se va a su casa. ¿Y quién es el garante de que se va a su casa? Allí, según lo que denunció, mencionaron el nombre del fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Escalera. Esto es lo que dice el abogado agente de inteligencia. Fue a hablar con su cliente le dijo, yo no puedo identificar reuniones con Pablo y con Hugo Moyano, porque Pablo Moyano lo vi 2 veces en mi vida y lo vi en la cancha. Claro. No, pero vos tenés que decir que se reunían en tal lugar y en tal lugar. No puedo decir eso porque no conozco esos lugares. ¿Recordás que hace algunos meses hubo un allanamiento en la sede de Camioneros? Sí, bueno, bastante cinematográfica. Exactamente. Bueno, la denuncia dice que ese allanamiento tuvo como objetivo principal conocer el lugar para decirle al preso cómo era el lugar donde él tenía que declarar. O sea, vieron los otros el lugar, le dijeron al preso, mire, el lugar es así, ahora declare. Bueno, finalmente... Qué lindo todo. Finalmente la situación no se produjo y este señor, a quien le decían, si no haces esto vas a estar afuera de la AFI, efectivamente está fuera de la AFI y se presentó ante el juez Lijo para contar todo esto que estamos contando. Bien, lo que queremos mostrarte con esto, que es un caso más, pero está denunciado, insistimos, ante el juez Lijo en este caso, es que hay un sistema, evidentemente, que opera de este modo. Los otros casos ya están conocidos en el expediente que sigue el doctor Ramos Padilla. Juan Ramos Padilla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La verdad que después de lo que acabo de escuchar, un dirigente de las organizaciones sociales, esto que se comenta de Pablo y Hugo Moyano, me sale primero la necesidad de pedir prudencia y templanza, ¿no? Porque, aunque es dificilísimo, ¿no? Porque cuando uno ve lo que está pasando, pedir templanza es, pero bueno, la institucionalidad tenemos que cuidarla, porque los muertos siempre son del mismo lugar, ¿no? Dicho esto, quiero decir que hay una situación de riesgo muy, muy grande. Quiero ser muy prudente con algunos jueces en este momento. A ver. Lo digo ya en mi condición de operaciones que se están haciendo en contra mía, ahora yo me estoy defendiendo en causa propia, de modo que no me extrañaría que empiecen a aparecer cuestiones
nuevas causas armadas, cuestiones propias de estas porquerías que a veces se hacen en los procesos, en este proceso electoral y que puede pasar. Usted dijo que había muchísimas escuchas que podían ser utilizadas. Hace rato, ahora defendiéndome a mí, yo hice una denuncia ya al Consejo de la Magistratura, le exigía al presidente de la comisión, le exigimos al presidente de la comisión que controle, la comisión de disciplina, que controle esto en el juicio que se está haciendo al juez Dolores, ¿no? También. Pero también hice la denuncia yo contra Bonadío y otros. Que controle las escuchas que por más de 3 meses se estuvieron tomando y las que puedan haber o que puedan seguir apareciendo. Eso fue presentado hace 3 meses, lo activamos e insistimos en el mismo tratamiento que hubo el día que Macri le pidió juicio político al juez Dolores. Al día siguiente, ya con un dictamen de Garabano y qué sé yo, le estaban pidiendo explicaciones. Así que no me extrañaría que haya nuevas operaciones contra los Moyano, contra los dirigentes sociales. Hay jueces que se sienten como acorralados y con sus relaciones con espías y con toda esta cuestión que vamos a tener que, no quiero hacer un chiste con esto, iba a decir reperfilar en serio. No solo el sistema judicial. Pero hay jueces que pueden llegar a irse, ¿usted cree, doctor? Hay jueces que están siendo investigados. La denuncia que me están haciendo a mí por ser el jefe de un complot para destruir la causa de los cuadernos, con las escuchas. Bueno, yo estoy tratando de que las escuchas sean reglamentadas. Y de ser necesario, estoy preparando ya la querella contra Bonadío y otros, que son los que estuvieron repartiendo esas escuchas. Yo creo que esta dispersión que hay ahora entre espías, jueces, se empiezan a acusar unos a otros, pero el riesgo de que aparezcan operaciones raras está. Entonces lo que hemos pedido nosotros es que se reglamente. Las escuchas están en el despacho de Bonadío y en el despacho del doctor Tonelli, presidente interinamente a cargo de la Comisión de Disciplina. Le hemos pedido a Tonelli que haga un registro de cada persona que escuche. En mengua de mi defendido, el juez Dolores, hemos rechazado recibir escuchas que tienen que ver con la denuncia que se le hace. Porque ya nos dieron una vez 3 escuchas, nos querían dar más, pero en las 3 se les escaparon unas cuantas más. Estamos viendo escuchas, vimos el otro día que se fue criticado mucho un programa de televisión donde hablaban de un exfuncionario que está detenido con sus hijos, o una novia o algo así de otro exfuncionario o otro detenido en estas causas de cuadernos y demás, con su novia. Entonces estamos preparando ya querellas y es parte también de la defensa propia que estoy haciendo en una causa que se me sigue a mí, tratar de, porque además uno le pone un poco de sentido republicano a todo esto, ¿no? Tratar de que se reglamenten las escuchas. No puede ser que hace 3 años, cuando sí, estamos dando vueltas con esto de las escuchas, ¿quién las tiene? No, pero hace 3 Parece años, el juego del gran bonete, el tema cuando de la las escuchas. fiscal Camaño estaba a cargo de las escuchas, no existían las escuchas. Pero después de eso empezaron a estar Bueno, las escuchas. y Lo que el digo otro es, tema muy importante, sí. que tiene que ver con estas cosas de los espías, los jueces, los espías, es el tema del forum shopping, que también lo estoy denunciando en esta causa que se me sigue a mí. Ahí van a tener que dar cuenta personas que están vinculadas con el forum shopping y con las escuchas. A ver, Néstor, aquí el doctor mencionaba jueces. Nosotros el otro día dijimos que había jueces que estaban preparando sus valijas o estaban levantando por lo menos las fotos de los escritorios. Sí, a ver, hay una cantidad de jueces que están en condiciones de jubilarse o algunos incluso que tienen concedida la jubilación, pero suspendido el cobro, es decir, mientras siga en actividad
no cobran la jubilación sino su sueldo como jueces. En esa lista están, y los mencionábamos el otro día, Claudio Bonadío, María Servini, Jorge Dilelo, Canicova Corral, Esteban Rigi, Catucci de la Cámara de Casación, Germán Molde, fiscal ante la Cámara de Casación, Leopoldo Bruglia de la Cámara Federal. Hay más de una decena de jueces que ya están en condiciones de jubilarse, algunos de ellos que tienen la jubilación otorgada y que solo tienen que decidir el momento en que dejan el Poder Judicial. Bueno, yo lo que pregunto también en todo lo que estamos hablando, doctor, Hay un tema. ¿dónde está la justicia, ¿no?, en estas cuestiones? Porque estamos hablando de un pueblo o un sector del pueblo y cada uno dio su testimonio que está pasando hambre. Sí. ¿No? Y se piensan en denuncias penales, pero no en soluciones. No sé qué tiene que hacer la justicia con todo esto. ¿Ustedes cómo lo ven? No, a mí me parece que la justicia tiene una deuda que es... Hablo por la economía, que investigue. No, pero en definitiva yo creo que la justicia, frente a todo esto que hemos vivido, operaciones, intentar tapar con estas operaciones fundamentalmente lo que le pasaba a los argentinos, es que la justicia y los jueces y el Poder Judicial investigue, se tiene que investigar mientras duren los mandatos, no arrancar cuando termina el mandato, ¿no es cierto?, constitucional un presidente o una presidenta. Parece que hay que empezar a plantear estas cosas, ¿no? Que haya una justicia que sea independiente de verdad, ¿no? Que entendamos que es un poder como el Ejecutivo y el Legislativo que conforma esta democracia y lo tenemos que lograr, Yo creo que la Argentina que se viene tiene que ver con esto también, ¿no? ¿Hay justicia para los pobres, por ejemplo, Eduardo? No, obviamente no, y hace mucho que no ocurre, sobre todo no para los pobres solamente, para los trabajadores en general. Es injusto que haya una evasión de divisas como la que hubo en los últimos 20 días y los trabajadores no hayan tenido ninguna recomposición en el salario. Nosotros, lamentablemente, tenemos que anunciar que vamos a profundizar las medidas de que hubo hoy. Va a haber más marchas. Y en la semana que viene, marchas y acampes y acciones de lucha, porque no nos vamos a resignar a la injusticia, hablando de la justicia, de la pobreza, de los jubilados. Miren, están viniendo un montón, recién el intendente hablaba de los comedores populares, están viniendo un montón de jubilados. Sí, sí. Que en algunos programas, no es este el caso, pero en algunos programas he escuchado que dice que son gente que mantiene el Estado. Es desvergonzada esa posición porque es al revés. Los jubilados aportaron toda su vida y hoy no tienen ni siquiera una equiparación con lo que ha sido la devaluación. Entonces tenemos jubilados que hoy van a los comedores populares porque tienen que elegir entre comer y pagar los remedios. Entonces tenemos a los abuelos nuestros, a los que compartimos todos los días en el barrio, desesperados porque van y compran de los 4 remedios que les recetan, 1 o 2. Y después tienen que ir al comedor popular porque no les alcanza para comer. ¿Eso tiene alguna figura de delito, doctor? Sí, por supuesto. Preguntó recién Rosario si hay justicia para los pobres. No, definitivamente no, pero esto es mucho culpa de los jueces. No hablo hablo de los dos, del pobre víctima y el pobre que comete delitos. Hay un problema muy grave con los jueces, es que van del tribunal a la facultad y de la facultad al tribunal. Y viven en un mundo, ojo, hay grandes jueces también. Sí, claro. Siempre quiero hacer la salvedad. Pero nunca se meten en el barro. Porque no quieren que se les use los zapatos, no quieren meter. La verdad que el pobre hoy no tiene ni siquiera servicio de policía. No tiene servicio de policía. Y esto genera una violencia terrible. Imagínense que si uno vive en un barrio más o menos acomodado y tiene un vecino que le pone la música alta, usted llama y viene un policía y le dice baje la música. Bueno, los barrios humildes, como no tienen servicio de policía, y si lo tienen es muy poco, los atienden muy mal, si usted quiere hacer eso, porque su vecino lo molesta, nadie le va a dar bolilla, entonces va a tener que agarrar un cuchillo e ir a decirle, señor, por favor. Bueno, y así se educan los chicos, que todos los problemas se resuelven con violencia. Y parece que a nadie se le cae una idea de que tenemos que bajar los niveles de violencia. Y empecemos por ahí, empecemos por darle servicios básicos. El servicio básico es el servicio de policía y el servicio de justicia igualitaria. En eso aprovecho la intervención. Mira, vengo de Rosario, yo te decía anteriormente, una ciudad
realmente con niveles de violencia compleja, muy altos. sí, sí. Yo creo que todavía lo que está pasando en las grandes ciudades, pero también extendido en toda la Argentina, este es un programa que llega muchísimo al interior del país, es que todavía me parece que no se ha entendido del todo el mensaje que en algún momento planteó Cristina Fernández de Kirchner sobre la idea de un nuevo contrato social, ¿no? Me parece que ahí hay todavía mucho para hacer y para trabajar. A mí me parece que el 11 de agosto, y esperemos que también el 27 de octubre, lo que se ratificó es una nueva idea de gobierno que lo que pueda generar son este tipo de consenso alrededor del trabajo, de la producción, del acceso a la justicia, de la posibilidad de que pueda haber trabajo y empleo para todos, de que tengamos que tener un Estado presente en los lugares donde más lo necesitan. A mí me parece que todavía ahí no hay una profundización suficiente de lo que se está planteando y creo que todavía ni siquiera tenemos una idea definitiva de cómo va a quedar la situación social. Creo que hay que estar muy atentos, hay que ser muy responsables en todo lo que hagamos. Yo entiendo que a algunos le puede parecer... no, responsable porque puede haber violencia, esto es lo que nadie quiere, además. Creo que a algunos le puede resultar esta idea de que puede ser un poquito más lento de lo que uno quisiera, pero hay tiempos que necesariamente estamos en un proceso electoral, estamos en medio de un proceso que se encamina hacia elecciones y creo que todos tenemos que aportar para que la resolución sea Pero hay que lo aportar mejor para que la gente coma todos los días. Para los argentinos. Si no tenemos un problema, ¿eh? Exactamente. Sí. En definitiva, es el rol del Estado. Sí, claro, es el rol del Estado. El Estado Nacional desapareció de los lugares en donde se necesita, de los barrios. No estuvo nunca. El Estado nuestro, nuestro Estado, nuestros gobiernos municipales están, lo decía Ramos Padilla. Nosotros tenemos un equipo de mediadores que van y están en los barrios y median estos conflictos y si hace falta ir a la justicia se va y pedimos fiscalías descentralizadas y pedimos juzgado de familia descentralizado. Se puede resolver, pero tiene que ver con qué Estado queremos. No, seguro. Agustín, chiquito que tengo un minuto. Discrepar respetuosamente con el doctor. Bueno. Por lo siguiente, la policía no es un factor de orden en los barrios. ¿Cómo? Ayer no es un factor de orden ni de seguridad en los barrios. Es todo lo contrario, en los barrios populares. Ayer hubo una movilización enorme de casos de gatillo fácil. Sí, así es. Quinta marcha de enorme cantidad de gatillos fáciles que no por casualidad son todos pobres los casos de gatillos fáciles. No hay ningún niño rico en la movilización de ayer, porque la policía es quien organiza el delito en los barrios. Está clarísimo. Tengo, Agustín, 10 segundos, pues ahora se animaron a decir nosotros. Hablo de la policía como servicio, ¿no? Del desastre de policía que tenemos. Habrá que reformarla. Se dedica a esas cosas que usted dice. Hablo del servicio de policía, tanto para la víctima como para el imputado. Sea la víctima... Una oración, Agustín, ¿qué nos espera mañana? Solo esto, el gobierno no le habló a la gente, le habló a los mercados. Bueno, la respuesta de los mercados por ahora negativa. En el aftermarket, que se llama, que es los precios de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, una vez que cierra el mercado, ya están con caídas muy fuertes del orden del 5-6%. O sea, de los precios de cierre, 5-6% de caída, acciones argentinas en Estados Unidos. ¿Jueves negro, me decís otra vez? Respuesta, y vamos a ver mañana qué pasa acá. Hoy te diría, el mercado está tratando de digerir los anuncios porque son bastante raros, pero lo cierto es que la reacción inicial es mala. Nos vamos, gracias a todos, han sido todos muy amables. Mañana, por supuesto, a las 21 aquí en Crónica HD para hacer esto que se llama Hay Otra Historia.